Buenos días. Hoy quiero hablar del libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Para empezar, podríamos decir que el libro tiene 9 capítulos. Casi todos tienen una extensión igual, entre 20 y 24 páginas. Excepto por el capítulo número 7, que amplía un poquito más el rango, llegando hasta más o menos las 40 páginas. Y esta longitud se asocia básicamente de la trama, porque en el capítulo 7 ocurre el clímax de la historia. Por lo demás, es un libro corto, realmente es corto, no genera mayores complicaciones a la hora de entender la historia. La escritura es sencilla, es ágil, pero sí se presenta la historia en el libro con una serie de recuerdos que uno se da cuenta como un poquito tarde que son recuerdos a veces, y digamos que le quitan un poquito la linealidad al asunto. No obstante, lo ideal es leer el libro en orden, porque estos recuerdos, digamos que si bien no afectan la comprensión de la historia, el capítulo pues no es solamente recuerdos, sino es una asociación entre, digamos, que lo que va pasando en el campo de acción de la historia, y recuerdos asociados a la vida de alguno de los personajes. Pero entonces toca sí o sí básicamente leerlo en orden, porque si no uno sí se pierde de varias partes de la historia principal. Yo diría que tal vez el único capítulo que puede medio perderlo a uno es el capítulo 3, en donde se habla de Jay Gatsby y James Gatz. ¿Por qué lo puede perder a uno? Porque yo me perdí un poquito pensando que eran dos personas diferentes, y que uno de los dos era el protagonista de la historia y el otro era como un joven que idolatraba a Jay Gatsby. Y no es así. Que tal vez simplemente fue un problema de lectura mío, tal vez estaba cansado, tal vez me confundí, pero puede pasar. La ventaja es que, claro, en una relectura del capítulo o simplemente recordando fragmenticos de ese capítulo, cuando uno ya está avanzando en la trama, sobre todo en el capítulo 8, digamos que todo se aclara de una manera muy fácil, ¿sí? Y uno dice, ay, chavo, ¿cómo no me di cuenta? Pero puede pasar. Por lo demás, es un libro, de nuevo, muy sencillo de leer. No tiene una prosa complicada. Y bueno, la historia vamos a resumirla de la siguiente manera. Se trata de el señor Nick Carraway, que llega del oeste de Estados Unidos después de haber estudiado en Yale, a Nueva York, más o menos en los años 1924 o 23, en donde está este auge de los bonos, que digamos que no recuerdo bien el año de publicación del Gran Gatsby, pero pues todos sabemos que estos negocios de la bolsa en Estados Unidos
terminaron con la crisis del 29. Entonces es un contexto a dar, bien sea que Scott Fitzgerald se escribe después de la crisis, durante la crisis, o que escriba en medio de ello. Creo que lo importante es cómo relata digamos, como el día a día y la mentalidad de las personas que viven en estos años antes de la crisis, que son los de especulación, los de abundancia. Entonces este señor Carraway llega a Nueva York, quiere trabajar en la bolsa con los bonos y encuentra allí con que su vecino es un hombre rico, muy rico, que se la pasa haciendo fiestas. Este hombre rico es el protagonista. No es el protagonista. Este hombre rico es por el cual el libro adquiere ese nombre. Él es Gatsby, Jay Gatsby. Y rico, digamos que cuando se entera de quién es el Nick Carraway, de quién es Nick Carraway, orquesta todo un plan para reconquistar a su amor de cuando tenía 20 años, que es la prima de Nick. Entonces lo comienza a invitar a una fiesta, digamos que como que se le acerca y utiliza varias pequeñas estrategias para, pues básicamente acercarse a su amor de juventud, que se llama Daisy, e intentar eso, reconquistarla, enamorarla, a ver si ahora podrían ser una pareja. Pero digamos que pues no es muy fácil llegar a término realmente este ideal. Y en la historia, mal que bien, nos van a saltar una serie de, digamos, de mentalidades que tienen los personajes. Yo diría que es una especie de conciencia de clase. Aunque los dos tengan dinero y aunque tengan más dinero que Nick, hay una diferencia en la mentalidad de los personajes, tal vez por su historia, ¿sí? Por quienes eran de jóvenes, y creo que es algo fundamental. Ahora, también el libro está plagado realmente, está permeado en su totalidad por la sensualidad. Son jóvenes los protagonistas, tienen entre 27 y 35 años, más o menos. Entonces está todo el asunto de lo sensual, de mirarse, de explorar, de tocar, de cortejar, de la época, sin realmente Scott meterse en lo explícito, ¿sí? Es como que tal vez exactamente por la época, 1920s, eso no hace parte del decoro ni de la sociedad ni de la escritura de la época. Muy probablemente se deba a eso, pero entonces no tenemos una exploración explícita de lo sexual y simplemente se queda todo en lo sensual. Volviendo a la historia como principal, Gatsby genera un plan para reconquistar a Daisy, y a lo largo digamos de la trama nos vamos dando cuenta de que el esposo de Daisy también le es infiel a ella con una señora que está casada, que es como de estratos o de clases populares. Es la esposa de un mecánico al que le quiere vender un carro, y queda la duda de si él se enamoró o bueno, empezó a cortejar a la señora porque la conoció un día estando en el taller, o si empezó a frecuentar el taller después de conocerla como para tener una excusa de estar cerca.
Y bueno, está una relación que va surgiendo, pero que no queda en nada, entre Nick y una golfista, Jordan Baker, que es amiga de Daisy. Y bueno, digamos que sí, gira en torno a esto y a pequeñas escenas que se van como perfilando. Es muy bonita una descripción que se hace de unos famosos, no me acuerdo si son directores de cine o actrices, no me acuerdo, que están sentados debajo de un árbol durante una de las fiestas de Gatsby, y durante toda la fiesta, acercándose poco a poco, hasta que al final de las horas de fiesta por fin se dan un beso. Y en ese sentido me habló de lo sensual. Simplemente vamos viendo detalles de relaciones románticas, amorosas, que dejan mucho a la imaginación y dejan mucho a la ternura. Entonces, continuando la historia, bueno, el capítulo 7, que es cuando llegamos al clímax, es cuando se destapa un poco el amorío que efectivamente ocurre entre Daisy y Gatsby. Y digamos que con este descubrimiento, una cosa lleva a la otra, todo va de mal en peor, hasta que Gatsby muere. Y es muy triste, sí, genera pesar, malestar, pensar que este Gatsby, que tenía la casa llena siempre, me recuerda un poquito a cómo de abierta y llena tenía la casa Los Buen Día en 100 años de soledad. Obviamente está escrita en otro orden, pero me recuerda a eso, porque ese hombre tenía la casa hiperabierta, llena de fiestas. Verdad que la cierra al final por muy poco tiempo, póngale un mes o algo así, o menos, 15 días, pero cuando muere no va nadie. Cuando muere, nadie se acerca al velorio, y solamente una persona, digamos que de milagro, logra llegar al entierro, además del padre de Gatsby y de Nick. Y entonces es esta forma de cerrar la historia lo que yo creo que la lleva a buen término, porque nos habla de todo un espíritu de la época. Pero bueno, vamos a terminar el resumen y a dar como mis impresiones. En primer lugar, el título a mí me hace, o me sentí como estafado en cierta medida, porque asocio la grandeza con lo mítico, con las aventuras, con no tanto el renombre, sino con ser, o estos seres especiales, máximes, para bien o para mal, aunque por lo general tienen que ver con la honra y van hacia lo positivo. Pero la historia pasa pues en dos barrios ricos. Realmente no se viven mayores aventuras, no se cuentan realmente las grandes aventuras de Gatsby, si es que las tuvo realmente. Entonces digamos que uno dice, no, pues, ¿qué tiene de grandioso? Nada. Gatsby no tiene nada de grandioso en ese sentido, pero sí lo tiene en términos irónicos. Recordemos, está todo esto en el auge de los nuevos ricos, en los 1920, donde está el sueño americano. Y Gatsby encarna haber cumplido o haber alcanzado el sueño americano, porque él viene de una familia muy humilde y va a la guerra, y en esta ida a la guerra es que Daisy, su amor, que era de dinero, se termina casando con otro, y él llega pobre, en quiebra completamente,
y nunca supera su humor y empieza a meterse en una serie de negocios, digamos que de dudosa precedencia. Nunca se nos esclarece realmente nada, porque la construcción de los personajes está hecha de tal punto que uno nunca le quiera confiar totalmente a ningún personaje lo que dice. Entonces realmente Gatsby sigue siendo misterioso. Eso es la única cualidad que tiene, que lo asocio a la grandeza mía, y es eso, el misterio, lo mítico, porque giran muchos rumores en torno a él, en torno a cómo es lo que es, que tiene escondido en su pasado, porque pues realmente nadie lo conoce. Es un nuevo rico y si se rodea de nuevos ricos y de gente famosa por ser actriz, por músicos, pues realmente nadie tiene mayor interés en comprender de dónde viene el otro, ni en su honradez pasada, sino en cómo están viviendo el presente. Tal vez por eso cuando se muere pues genera también esta indiferencia, y es que a nadie le importa a nadie, por lo menos en ese mundo descrito en Gatsby, que es triste también. Es como una falta de empatía generalizada, tal vez porque se está sentando de la mentalidad del neoliberalismo y el capitalismo, pues un poquito de eso, de utilizar todos los medios con fines particulares, en miras a mi propio beneficio y no más. Pero entonces tenemos esto, tenemos a este personaje que simplemente es irónico porque, de nuevo, logra vivir el sueño americano, logra la fama, la fortuna, pero queda como un don nadie al final, y dejar entredicho eso, pues qué es alcanzar la fortuna, qué es alcanzar el sueño, si realmente no vamos a hacer nada para nadie. El único que más o menos se enorgullece de sus logros es su padre, pero también de una manera muy discreta, ¿sí? Entonces digamos que esa es como mi primera impresión sobre el título, ¿sí? No me esperaba esto, y menos aún quedo contento cuando me entero de que El Gran Gatsby también se ha llamado en muchos contextos la gran novela americana, porque pues creo que hay muchas mejores historias estadounidenses, aunque tal vez este gran novela americana siga el mismo orden que el personaje, y sea un título irónico, y pensar, es eso, es cómo se está señalando en la novela ese sueño americano, esa forma de vida, y pensar que si encarna la novela, o bueno, en papel, en tinta, el sueño americano, la novela, de una excelente manera, porque creo que sí lo hace. Creo que hablar de ella como la gran novela americana también sería una ironía de hablar del sueño americano como una farsa también. Y es pensarse eso, es pensarse que aquello que nos imaginamos la gran cosa, en este caso estadounidense, pues resulta que es una cosa muy vacía, que realmente no llena a nadie. Entonces, en ese sentido, digamos, sí, he quedado desilusionado con el título, no es lo que yo me esperaba, pero entiendo hasta cierto punto por qué es lo que es, ¿sí? O lo podría justificar en esos niveles, en esos campos. Ahora bien, no sé si sea una novela que yo recomendaría hoy por hoy. Tal vez la sociedad estadounidense no ha cambiado tanto, y pues en ese sentido sería valiosa. Y tal vez es bueno leerla por
por la riqueza que trae a la historia de la literatura estadounidense, porque en cierta medida, dentro de lo que cabe, presenta esta sociedad adinerada estadounidense de una manera un poquito cruda, sin meterse en eso, en el campo de lo morbo, ni en el campo de realmente la novela negra, ni en nada de eso. Entonces, tal vez ahí es valiosa, pero tal vez eso mismo, el título, como es tan engañador, eso me genera un poquito de sazón y tal vez no la recomendaría a un ávido lector que quiera emocionarse con una historia. Yo creo que esta historia no es de emociones, sino más bien de desencantos. Entonces, partiendo de ahí, sería mi duda. Ahora, ¿qué más podríamos decir de digamos, como de la historia, de impresiones generales? Yo, de la relación que se establece entre la prima de Nick y su esposo, Tom, que son adinerados por herencia, y los ricos como Gatsby, porque está esta diferencia de clases. Ambos son adinerados, pero viven en barrios diferentes de Nueva York, uno tradicional y otro digamos eso, de los nuevos ricos, en donde los tradicionales miran con una serie de malos ojos, no el despilfarro, pero tal vez lo kitsch, tal vez las ínfulas de dinero de los nuevos ricos, ¿sí? La extravagancia. Porque cuando van a la fiesta, a una de las fiestas de Gatsby, a Daisy no le gusta, y en cierta medida a Tom tampoco, le parece que es como un poquito vulgar el asunto. Y esta mentalidad es a la final lo que lleva a Gatsby a su mayor conflicto, y es pensar que realmente, aunque ame a Daisy, Daisy lo quiera, no pueden estar juntos, ¿sí? Hay unas barreras sociales que están allí de fondo y que ninguno deja olvidar. Ahora, también podríamos pensar que si Gatsby o estos nuevos ricos tuvieran hijos, ya entrarían en este campo de los ricos por herencia, y creo que así funcionó. Creo que en Estados Unidos y tal vez en muchas partes del mundo se mira con malos ojos a los nuevos ricos. Bueno, todo el mundo los mira con malos ojos, los ricos principalmente, porque no están convencidos de su moral, de su estatus, de sus modales en cierta medida, pongámoslo así, de sus buenas costumbres, que sí se van a aplicar a los hijos de estos nuevos ricos, porque para entrar en la sociedad van a empezar a llevarlos a las escuelas, van a empezar a frecuentar esos espacios, y los hijos sí van a tener estas, digamos que estas ventajas. Pero, pues sí, de nuevo, entonces tal vez los hijos de Gatsby sí entrarían, pero él no, ni queriendo, porque hay cosas que es como si fueran inconscientes de él. Y bueno, y los otros también los tratan mal, los juzgan, porque de nuevo están cumpliendo el sueño americano y los miran un poquito con recelo, y por eso se inventan tantas cosas de decir, no, él es rico porque a lo mejor es contrabandista. No, él es rico, pero uy, me parece que ha matado a gente. No, él es rico. Sí, es como que lo hacen como que todo el mundo quiere ser rico, pero cuando ven a uno de estos nuevos ricos, se aprovechan de él de la mejor manera que pueden, y aún así lo tratan con recelo, como si fueran mejores que él, y además también están con envidia. Entonces, tal vez por esa misma envidia y este recelo, todo junto, es lo que lleva a que cuando Gatsby muere, pues todo el mundo se desinterese, todo el mundo diga, sí, yo no me juntaba realmente con él, yo no era amigo, porque pues sí, a Gatsby lo matan de un tiro. Entonces, digamos que abre más las posibilidades a estos mitos de que él tenía una mala vida y que la riqueza era una riqueza, digámoslo así, del bajo mundo.
Entonces sí, está esta diferenciación. En ese sentido, Gatsby sufre una especie de soledad, ¿sí? De soledad. Se aleja de los padres, se aleja de sus contextos de infancia, porque no se quería pobre y por eso trabajó tanto para hacer dinero. Pero tampoco entra en el círculo de verdad de los ricos, nunca entra en la élite, por más que quisiera nunca lo iba a hacer. O tal vez después de 50 años adinerado, pero pues nunca lo experimenta. Y la otra parte de esta cuestión social, yo creo que también es un imaginario, creo que también está muy retratado, y es que estos ricos de cuna, ricos por herencia, nunca crecen, hacen lo que se les da la gana, como si fuera algo sin importancia. Es como si ellos tuvieran el derecho de dañar a los otros y nunca asumir la responsabilidad que eso conlleva. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo principalmente porque cuando se enteran del amorío de Gatsby con Daisy, Tom, que es un rico pues de nuevo por herencia, el esposo de Daisy, le echan cara y trata súper mal a Gatsby porque es infiel y dice que eso no está bien. Pero él ha sido infiel básicamente todo su matrimonio. Y ahí sí no es, y no digamos que no hay un conflicto en estas dos situaciones. Es como, está problemático. Y la otra parte es que Daisy, por ejemplo, asesina también a una señora y para nadie es un problema. Bueno, ella no le dice a Tom, y si Tom sabe, pues hace como si no supiera. Y es como que ya confía en que si llega a pasar cualquier cosa, Gatsby va a asumir la culpa que no le corresponde solamente porque es ella. Y creo que eso es algo que genera mucho fastidio y que se nos enuncia básicamente desde las primeras páginas, porque Nick Carraway, que es el narrador y que en cierta medida es como el pseudo protagonista de la historia, nos habla desde el comienzo, y es que a él le caía mal toda la gente con la que se llegó a tratar, menos Gatsby, como si él sí lograra hacer una serie de vínculo un poquito profundo con la persona que era él. Y tampoco está de acuerdo con estos valores de los ricos, porque sí, es primo de ella y él en cierta medida también tiene algo o tenía algo de dinero, pero no era un mega rico, ¿sí? No era un multimillonario ni nada de esto. Digamos que era clase media alta, o tal vez clase media, ¿sí? Me tiro más por media alta. Pero entonces es muy duro esto, y a la final creo que si el libro nos dice algo, básicamente nos pone de manifiesto la gran farsa que es, de nuevo, el sueño americano, las relaciones de un mundo de apariencias y la imposibilidad de, digamos, realmente un ascenso social de la época. Y bueno, algo que vale la pena mencionar es que estos, de nuevo, sí son 4, 5, 6 blancos. En cierta medida, los ricos son los que se aprovechan de todo el mundo. Nick podría parecer que no, pero por algo se metió en el negocio de los bonos. O sea, él también tiene esta mentalidad voraz de aprovechamiento. Y digamos que también entra en la posibilidad de, así como Gatsby nunca logró llegar a entrar en la vida social de la élite, algo se nos menciona por allí de la comunidad negra. Es muy de lado, pero también, o sea, ahí es donde como que más se notan los prejuicios, como diciendo, hey, estos también quieren que los tratemos, estos también quieren trabajar, estos también quieren, ¿sí?
No es mucho, de nuevo, no es mucho. Pero creo que también, así como Gatsby nunca iba a poder entrar al mundo de la élite, tal vez un poquito así se representa como la comunidad afro realmente tampoco iba a entrar. Si es que ya entró, felicidades, pero creo que todavía no ha entrado de verdad en lo que es la sociedad de derecho que hay allá. Y todavía tienen muchos problemas y les va a costar. Yo creo que eso es lo que queda implícito allí. Tal vez es la forma que tuvo Fitzgerald de incluirlos, nada más mencionarlos por aparte, y que le toque al lector hacer la analogía, ¿sí?, entre estas dos situaciones. Ahora, tal vez estoy dándole mucho espacio a Gatsby, porque realmente no le hice una investigación al escritor. Pero sí, o sea, tal vez incluso si no fue la forma de verlo de él consciente, puede ser algo rescatable, ¿sí? Puede ser algo en la medida en que es una novela blanca, no sé si por y para blancos, probablemente sí, en la que algo de la situación que complica la vida de los blancos se pareciera en cierta medida a la situación de los negros de la época. De nuevo, tal vez es darle mucha libertad a mi imaginación y a poner la historia como, de nuevo, una gran historia, pero vale la pena mencionarlo. Es una novela donde los negros están ahí también recluidos en un lugar donde no se sabe si van a poder salir, donde no se sabe si van a poder entrar tampoco. Y bueno, es eso. Creo que siempre fue larguito lo que hablamos. No pensé que fuera a hablar tanto de este libro para ser tan corto. Y no más, bueno, yo creo que nos veremos otro día en otro video hablando de otro libro. ¿Qué será esto?